Elena Petrovna Blavatsky sabía algo que el mundo moderno aún se niega a aceptar, que no toda persona que camina entre nosotros posee un alma íntegra. En sus documentos ocultos, prohibidos durante 140 años por instituciones religiosas y científicas, ella documentó meticulosamente las señales que revelan cuando alguien perdió su conexión con el espíritu, y lo que descubrió fue perturbador. Hoy aprenderán las 9 señales inconfundibles que Blavatsky identificó. Pero prepárense. Tal vez reconozcan algunas de estas características en sus seres queridos, o incluso en ustedes mismos. Elena Blavatsky no era solo una mística. Fue una de las mentes más brillantes del siglo XIX, fluida en 8 idiomas, viajera incansable y fundadora de la teosofía. Un movimiento que influenció desde Einstein hasta Gandhi. Sus estudios con maestros del Tíbet revelaron verdades sobre la naturaleza humana que desafiaron tanto a la ciencia como a la religión de su época. En La Doctrina Secreta, ella escribió: "El alma no es un derecho innato, sino una conquista. Y como toda conquista, puede perderse". Esta afirmación causó escándalo. Las iglesias la consideraron herejía, la ciencia la ignoró, y sus manuscritos sobre las señales del alma en sombras fueron sistemáticamente suprimidos. Pero los enseñamientos sobrevivieron. El primer signo de las almas en sombras es la ausencia total de compasión auténtica. Blavatsky observó que las personas sin alma desarrollan una habilidad perturbadora. Pueden imitar perfectamente comportamientos empáticos, pero nunca lo sienten realmente. Lloran en películas, consuelan a sus amigos, dicen las palabras correctas, pero debajo de esa actuación hay un vacío emocional absoluto. El método de Blavatsky era simple. Observen cómo la persona reacciona al sufrimiento ajeno. Alguien con alma siente una conexión instintiva con el dolor ajeno. Alguien sin alma siente solo nada. El segundo signo es la incapacidad de un crecimiento espiritual genuino. Un alma en sombras puede aprender sobre espiritualidad, pero nunca crecer espiritualmente, escribió Blavatsky. Estas personas frecuentan templos, leen libros sagrados, participan en rituales, pero permanecen exactamente iguales durante años, décadas. Acumulan sabiduría espiritual como coleccionan objetos, externamente, sin transformación interna. El tercer signo es la ausencia de sueños premonitorios o experiencias místicas. Según Blavatsky, el alma es nuestra antena para dimensiones superiores. Sin ella, la persona queda completamente desconectada del mundo espiritual. Nunca tuvieron sueños que se hicieron realidad. Nunca sintieron la presencia de seres amados que partieron. Nunca experimentaron sincronicidades profundas. Su mundo es puramente material, limitado a los 5 sentidos físicos. El cuarto signo es la incapacidad de admiración genuina. Este es uno de los signos más sutiles identificados por Blavatsky. Personas sin alma pueden fingir impresión, pero nunca sienten esa admiración profunda que viene de reconocer algo más grande que ellas mismas. Diante de una puesta de sol magnífica, sienten aburrimiento. Diante de una obra maestra, sienten indiferencia. Diante de un acto heroico, sienten cinismo. La admiración genuina requiere alma. Sin ella, todo parece común, predecible, sin magia. Y llegamos al quinto signo, tal vez el más perturbador de todos. Aquí, Blavatsky reveló algo aterrador. Las personas sin alma se convierten en chupadores de energía vital por necesidad. Drenan la energía vital de otros para compensar lo que perdieron, pero lo hacen de forma calculada, no instintiva. Siempre los dejan exhaustos después de los encuentros, siempre crean dramas innecesarios,
Siempre transforman las conversaciones en monólogos sobre sí mismas. No es egoísmo común, es supervivencia. Ellas literalmente necesitan su energía para funcionar. El sexto signo es la relación desconectada con la muerte y el sufrimiento. Blavatsky notó que las personas sin alma tienen una frialdad perturbadora ante la muerte. No sienten miedo existencial, no cuestionan el significado de la vida, no se conmueven genuinamente con las despedidas. Tratan la muerte como un problema logístico, no como un misterio profundo. Y esto revela algo terrible. Ellas no tienen conciencia de que existe algo más allá de la materia. El séptimo signo es la incapacidad de acceder a recuerdos de vidas pasadas. El alma es memoria eterna, escribió Blavatsky. Sin alma, no hay acceso al registro akáshico personal. Personas sin alma nunca tuvieron flashbacks inexplicables. Nunca sintieron conexión instantánea con lugares o personas. Nunca experimentaron un déjà vu profundo. Su conciencia está limitada a esta única existencia, sin acceso al conocimiento acumulado a lo largo de múltiples vidas. Y ahora llegamos a las dos señales más devastadoras. El octavo signo es la incapacidad de amor puro e incondicional. Este es el signo más devastador identificado por Blavatsky. Personas sin alma pueden sentir pasión, obsesión, dependencia emocional, pero nunca amor puro. Aquel que desea solo el bien del otro, sin expectativas. Todo su amor es condicional, basado en lo que reciben a cambio. Y cuando esas condiciones no se cumplen, el amor desaparece instantáneamente. El noveno y último signo es la incapacidad de arrepentimiento verdadero. El último signo es también el más definitivo. Personas sin alma pueden sentir pesar, lamentar consecuencias negativas de sus acciones, pero nunca sienten remordimiento genuino, el dolor profundo de reconocer que hirieron a otro ser. Se disculpan para evitar problemas, no porque realmente se preocupen por el daño causado. Pero aquí está lo que Blavatsky realmente descubrió y por qué sus manuscritos fueron prohibidos. Las personas no nacen sin alma. Ellas pierden su alma gradualmente a través de elecciones repetidas que priorizan el ego sobre el espíritu, la materia sobre lo divino, el miedo sobre el amor. Es un proceso que puede llevar múltiples vidas y en la mayoría de los casos es reversible. Blavatsky dedicó los últimos años de su vida desarrollando métodos para reconectar a las personas con sus almas perdidas. El primer paso es reconocer las señales. El segundo es elegir conscientemente un camino diferente. El alma puede perderse, ella escribió, pero también puede recuperarse. Todo depende de la voluntad genuina de trascender la ilusión de la separación. Si usted reconoció algunas de estas señales en sí mismo, no se desespere. El hecho mismo de sentir preocupación ya indica que su alma aún está presente, aunque debilitada. Blavatsky dejó instrucciones específicas para fortalecer la conexión espiritual. Meditación diaria, servicio desinteresado, estudio de sabidurías ancestrales y principalmente el cultivo de la compasión verdadera por todos los seres. Si reconoció estas señales en alguien cercano, practique la compasión. Ellos pueden estar pasando por una de las pruebas más difíciles que una conciencia puede enfrentar. La jornada de regreso a su propia alma. Pero la historia de las enseñanzas de Blavatsky sobre almas perdidas va mucho más allá de esto. En sus diarios personales, descubiertos recientemente en los archivos de la Sociedad Teosófica, Helena Petrovna Blavatsky documentó casos específicos de personas que perdieron y recuperaron sus almas íntegras. El caso más impresionante
fue el de un banquero londinense, Lord Ashworth. Blavatsky lo conoció en 1882, cuando era considerado uno de los hombres más fríos y calculadores de Inglaterra. Poseía todos los 9 signos que ella había identificado. Un hombre de hielo. Ashworth buscó a Blavatsky, no por interés espiritual, sino porque estaba intrigado con sus supuestos poderes psíquicos y quería ponerla a prueba. Lo que no esperaba era que ella diagnosticara su condición espiritual con una precisión quirúrgica. Impresionante. Perdió su alma íntegra hace 17 años, le dijo en la primera consulta. Fue cuando decidió arruinar a su socio para salvar sus propias inversiones. El momento exacto en que su conexión con el espíritu se rompió fue cuando vio a su familia en la calle, pidiendo ayuda, y sintió solo satisfacción por su éxito. Ashworth quedó impactado. Era exactamente lo que había sucedido, pero nunca le había contado esa historia a nadie. Blavatsky explicó que el alma íntegra no es una entidad fija, sino una conexión dinámica con lo que ella llamaba el yo superior. Esta conexión puede debilitarse por actos de crueldad extrema, egoísmo sistemático, o por lo que ella denominaba traición a la propia conciencia. Durante los 3 años siguientes, trabajó con Ashworth en un proceso que llamó reconexión espiritual. No era terapia en el sentido moderno, sino una combinación de prácticas específicas diseñadas para reactivar capacidades espirituales dormidas. Un camino arduo, pero con un objetivo claro. El primer paso era lo que ella llamaba ayuno emocional. Ashworth tuvo que dejar de reaccionar emocionalmente a las situaciones durante 40 días. No importaba lo que sucediera. Debía observar sus impulsos sin actuar sobre ellos. Una prueba de fuerza. La persona sin alma está viciada en reacciones automáticas, explicaba Blavatsky. Necesitamos romper esos patrones para crear espacio para que el alma regrese. El segundo paso era la restitución kármica. Ashworth tuvo que localizar a cada persona a la que había perjudicado a lo largo de su carrera y hacer reparaciones, no solo financieras, sino genuinamente poniéndose al servicio de esas personas, hasta que se sintieran completamente compensadas. Un acto de humildad y arrepentimiento. El tercer paso fue el más difícil: cultivo de la admiración. Durante 6 meses, Ashworth tuvo que pasar al menos 1 hora al día contemplando algo que considerara bello o inspirador, hasta sentir admiración genuina. Un reto a su corazón. En los primeros meses, fingió, miraba pinturas, paisajes, escuchaba música, intentando forzar algún sentimiento de aprecio. Blavatsky le advirtió que eso era normal. El alma en sombras necesita reaprender a sentir. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En el 4.º mes del tercer paso, Ashworth estaba observando una rosa en el jardín, cuando de repente comenzó a llorar incontrolablemente. No podía explicar por qué, pero la belleza de la rosa lo conmovió profundamente. Fue el momento en que su alma regresó. Documentó Blavatsky. La capacidad de admiración genuina fue la señal de que la reconexión espiritual había ocurrido. En los meses siguientes, Ashworth pasó por una transformación completa. Comenzó a tener sueños premonitorios, desarrolló compasión auténtica e incluso comenzó a demostrar habilidades psíquicas rudimentarias. Pero lo más importante, se volvió genuinamente compasivo. Una transformación espiritual. Este caso reveló a Blavatsky algo crucial. La pérdida del alma íntegra no es permanente en la mayoría de los casos,
pero requiere trabajo intensivo y, sobre todo, la voluntad genuina de cambiar. Una decisión fundamental. Ella documentó varios otros casos similares, cada uno revelando aspectos diferentes del proceso de pérdida y recuperación del alma. El caso de Margaret Thornbury, una socialité victoriana que había perdido su alma íntegra gradualmente a través de años de chismes maliciosos y manipulación social. Mostró que algunas personas pierden su conexión con el espíritu no a través de un acto específico, sino a través de miles de pequeñas crueldades, un desgaste lento, pero seguro. El proceso de Margaret fue diferente al de Ashworth. Necesitó 2 años de silencio casi completo, hablando solo cuando era absolutamente necesario para romper su patrón compulsivo de usar las palabras como armas. Un silencio regenerador. El caso del doctor Edmund Blackwood, un médico que se había vuelto completamente insensible al sufrimiento de sus pacientes, reveló que algunas profesiones pueden acelerar la pérdida del alma íntegra si la persona no desarrolla prácticas espirituales específicas para mantener su compasión activa. Un aviso para todos. Blackwood fue curado a través de lo que Blavatsky llamaba medicina inversa. Pasó 1 año atendiendo gratuitamente a los más pobres de la ciudad, no solo tratando sus cuerpos, sino genuinamente preocupándose por sus historias personales, un servicio desinteresado. Estos casos permitieron a Blavatsky desarrollar lo que ella llamó mapeo de la deterioración espiritual. Identificó etapas específicas por las que una persona pasa al perder gradualmente su alma íntegra. La primera etapa es la adormecimiento de la conciencia. La persona comienza a ignorar sistemáticamente los susurros de su conciencia moral. Pequeñas traiciones, pequeñas crueldades, pequeñas mentiras se vuelven aceptables. Un inicio insidioso. La segunda etapa es la solidificación del ego. La persona se obsesiona con su propia imagen, éxito y placer, perdiendo la capacidad de considerar genuinamente el bienestar de los demás. Una caída en el egoísmo. La tercera etapa es la desconexión empática. La habilidad de sentir las emociones de los demás desaparece gradualmente. La persona puede imitar la empatía, pero ya no siente el dolor ajeno como propio. Una pérdida de la humanidad. La cuarta etapa es la cristalización espiritual. La persona deja de crecer espiritualmente. Sus creencias, valores y patrones de comportamiento se vuelven rígidos e inmutables. Una mente rígida y cerrada. La quinta y última etapa es la muerte de la admiración. La persona pierde la capacidad de sentirse genuinamente inspirada o tocada por la belleza, grandeza o bondad. Una vida sin luz. Blavatsky observó que la mayoría de las personas no alcanzan la quinta etapa en una sola vida. Es un proceso que a menudo se extiende por múltiples encarnaciones, pero también descubrió algo esperanzador. Incluso en la quinta etapa, la reconexión es posible, aunque requiere un trabajo mucho más intensivo. Una luz de esperanza. Las enseñanzas de Blavatsky sobre almas perdidas fueron consideradas tan peligrosas que varias organizaciones religiosas de la época intentaron destruir sus documentos ocultos. Temían que esa información pudiera usarse para manipular o controlar a las personas. Pero Blavatsky argumentaba que ocultar esa información era mucho más peligroso. ¿Cómo puedes curar una enfermedad que no puedes diagnosticar?, escribía. La ignorancia sobre la naturaleza del alma no protege a nadie, solo garantiza que más personas la pierdan. También reveló algo perturbador sobre la transmisibilidad de la pérdida del alma. Las personas sin alma tienden a influenciar a otras a seguir el mismo camino.
no necesariamente por malicia, sino porque es la única forma de existencia que conocen. Un círculo vicioso, un vampiro espiritual, no solo drena energía, escribe Elena Petrovna Blavatsky, sino que gradualmente enseña a sus víctimas a convertirse también en vampiros. Es como una infección que se propaga a través de relaciones íntimas. Por eso, desarrolló lo que llamó prácticas de protección del alma, técnicas específicas que las personas espiritualmente sensibles deberían usar al estar cerca de aquellos que han perdido su conexión con el espíritu. La primera práctica era el blindaje empático consciente. Al interactuar con alguien sin alma íntegra, debes crear conscientemente una barrera energética alrededor de tu corazón, permitiendo la compasión, pero evitando que tu propia energía vital sea drenada. Piensa en ello como proteger tu luz interior, como la Virgen de Guadalupe protege a sus fieles. La segunda era el reflejo emocional. En lugar de absorber las emociones negativas de la persona sin alma, conscientemente las reflejas de vuelta, obligándola a confrontar lo que está proyectando. Imagina que es como devolver el mal de ojo, pero con la intención de ayudar a sanar esa energía estancada. La tercera era el anclaje del alma. Durante y después de las interacciones con personas sin alma, debes reconectarte conscientemente con tus propias prácticas espirituales. Oración, meditación, contemplación de la naturaleza, para reafirmar tu propia conexión con el espíritu. Busca esa paz que te conecta con algo más grande, algo divino. Blavatsky advertía que estas prácticas no eran para evitar o excluir a las personas sin alma, sino para permanecer espiritualmente íntegro mientras se intentaba ayudarlas. Nuestra responsabilidad no es juzgar o abandonar a aquellos que han perdido sus almas, escribió. Es mantener nuestra propia luz encendida, para que tengan algo hacia lo cual puedan navegar de regreso. Es una luz de esperanza, una luz como la que emana de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero quizás el descubrimiento más profundo de Blavatsky sobre las almas en sombras fue lo que ella llamó el propósito evolutivo de esta condición. Ella creía que algunas almas eligen, antes de encarnar, pasar por la experiencia de perder y recuperar su conexión con el espíritu, no como castigo, sino como una forma acelerada de aprendizaje sobre la naturaleza preciosa del alma. Un camino difícil, pero de gran aprendizaje. Aquellos que han perdido sus almas y las han recuperado, se convierten en algunos de los más compasivos y sabios entre nosotros, observó. Conocen íntimamente tanto el cielo como el infierno de la experiencia humana. Una perspectiva profunda, ¿no crees? Esta perspectiva cambió completamente su visión de las personas sin alma. En lugar de víctimas o depredadores espirituales, comenzó a verlas como almas valientes en misiones evolutivas extremadamente desafiantes. Un viaje difícil, pero con un propósito mayor. Esto no significaba tolerar el comportamiento dañino o ponerse en peligro. Significaba mantener la compasión auténtica mientras se establecían límites claros y se trabajaba para ayudar cuando fuera apropiado y seguro. En sus últimos años, Blavatsky desarrolló lo que llamó señales de reconexión, indicadores de que un alma perdida estaba comenzando a regresar. El primer signo era la aparición de sueños vívidos después de años de dormir sin soñar. El alma se anuncia primero a través de los sueños. Explicaba, sueños premonitorios, sueños que llevan un mensaje. El segundo era el desarrollo repentino de sensibilidad a la belleza. Una persona que había sido indiferente al arte, la música o la naturaleza,
comenzaba a sentirse conmovida por experiencias estéticas. Un despertar del alma a la belleza y la armonía. El tercero era la aparición de un arrepentimiento verdadero por acciones pasadas, no solo preocupación por las consecuencias, sino verdadero remordimiento por haber causado daño. Un camino hacia la redención. El cuarto era la capacidad repentina de llorar, no de rabia o frustración, sino de compasión, belleza o conexión espiritual, lágrimas de sanación, de entendimiento. El quinto y más definitivo era el despertar de la admiración genuina, la capacidad de sentirse inspirado por la bondad, la grandeza o la sabiduría en otros, un renacer de la fe, de la esperanza. Blavatsky documentó decenas de casos en los que personas que exhibían las 9 señales de alma en sombras, gradualmente desarrollaron estas señales de reconexión a lo largo de meses o años de trabajo espiritual dedicado. Ella descubrió que el factor más importante en la recuperación no era la inteligencia, la educación o incluso el comportamiento, sino lo que ella llamaba el anhelo genuino por la reconexión, ese anhelo profundo por encontrar la paz. El alma perdida que genuinamente desea regresar encontrará un camino, escribió. El alma perdida que está satisfecha con su condición permanecerá perdida. Esto llevó al desarrollo de su prueba más importante, la prueba del anhelo espiritual. Ella les preguntaba a las personas que mostraban señales de alma en sombras si sentían la falta de algo espiritual en sus vidas. Aquellos que respondían con indiferencia genuina se consideraban no preparados para el trabajo de reconexión. Aquellos que respondían con algún tipo de nostalgia, aunque confusa o mal articulada, eran candidatos para sus métodos de curación espiritual. Un llamado del alma. Este trabajo de Blavatsky con almas perdidas la llevó a una comprensión más profunda de la naturaleza del alma misma. Ella concluyó que el alma no es una entidad separada que habita el cuerpo, sino una cualidad de conexión, la capacidad de un ser consciente de sentirse genuinamente conectado con algo más grande que él mismo. El alma es amor en acción. Escribió en sus diarios finales: es la fuerza que nos permite trascender la ilusión de la separación y reconocer nuestra unidad fundamental con toda la vida. Un profundo mensaje de amor y unidad. Esa definición revolucionó su enfoque. En lugar de intentar recuperar algo perdido, comenzó a trabajar para restablecer la capacidad de conexión genuina. Los métodos finales que desarrolló eran sorprendentemente simples: prácticas diarias de gratitud genuina, servicio desinteresado sin esperar reconocimiento, contemplación regular de la belleza natural y principalmente el cultivo consciente de la bondad en pensamiento, palabra y acción, pero advertía que estos métodos solo funcionaban cuando se practicaban con intención genuina, no como técnicas para obtener resultados espirituales. La autenticidad, el corazón, eso es lo que importa. El alma no puede ser manipulada de regreso a la existencia, advertía. Solo puede ser invitada a través de la creación de condiciones que hagan su presencia natural y necesaria. Elena Petrovna Blavatsky arriesgó todo para preservar estas enseñanzas. Enfrentó persecución, ridiculización e intentos sistemáticos de destruir su trabajo. Pero sabía que esta sabiduría era crucial para la evolución de la humanidad. Ella previó que llegaría un momento en que la pérdida del alma se volvería más común, cuando los valores materialistas de la sociedad crearan condiciones que facilitarían la desconexión espiritual en masa. Vendrá una era, profetizó, en la que distinguir entre almas genuinas e imitaciones se convertirá en una habilidad de supervivencia espiritual.
Ahora tú posees este conocimiento. Úsalo con sabiduría, compasión y discernimiento. Recuerda, reconocer las señales es solo el primer paso. El verdadero trabajo comienza cuando decides conscientemente nutrir y proteger tu propia alma, y con sabiduría y compasión, ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero hay un aspecto final de las enseñanzas de Blavatsky que ella consideraba el más importante de todos: el reconocimiento de que la capacidad de identificar almas perdidas es, en sí misma, una señal de que tu propia alma está despierta y activa. Solo un alma íntegra reconoce la ausencia del alma en otros, escribió. Es como una luz que automáticamente revela donde hay oscuridad. Esto significa que si has logrado comprender y conectar con estas enseñanzas, si sentiste una compasión verdadera por las personas sin alma descritas aquí, tu propia conexión con el espíritu no solo está intacta, sino que probablemente se ha fortalecido a través de este conocimiento. Elena Blavatsky advertía que este reconocimiento trae consigo una gran responsabilidad. Aquellos que pueden ver la diferencia entre almas íntegras y almas en sombras se convierten automáticamente en guardianes de la luz espiritual en el mundo. No es suficiente proteger tu propia alma, instruía. Debes convertirte en un faro para aquellos que han perdido su camino espiritual, ofreciendo no solo compasión, sino un ejemplo vivo de cómo un alma íntegra vive y ama. Este es el legado más profundo que Elena Blavatsky nos dejó. No solo el conocimiento sobre almas en sombras, sino un llamado a convertirnos en instrumentos de reconexión espiritual para toda la humanidad. Un llamado a recordar la importancia de la familia, la comunidad y la guía espiritual que podemos encontrar incluso en la imagen de la Virgen de Guadalupe, símbolo de fe y esperanza para millones. El alma es el tesoro más preciado que poseemos. Proteger la tuya, reconocer su presencia o ausencia en otros, y dedicarte con compasión a la gran obra de reconexión espiritual de la humanidad, es quizás el trabajo más sagrado que cualquier ser humano puede emprender. Piensa en ello como una forma de honrar no solo tu propia existencia, sino la conexión que nos une a todos, como un lazo invisible que nos recuerda nuestra unidad fundamental. Que uses esta sabiduría no para juzgar, sino para amar, no para separarte, sino para servir, no para elevarte, sino para elevar a otros, porque así es como un alma íntegra honra el don de la conciencia despierta. Recuerda la importancia del karma, la conexión con las consecuencias de nuestros actos y la posibilidad de la redención siempre presente, y que las enseñanzas de Elena Blavatsky continúen iluminando el camino para todos aquellos que buscan comprender los misterios más profundos de la experiencia humana y de la jornada espiritual, una jornada llena de desafíos, pero también de oportunidades, para crecer, para aprender y para conectar con algo más grande que nosotros mismos, algo que nos conecta a través del tiempo y el espacio, con la energía vital que fluye por todo el universo. ¿Y tú qué harás con este conocimiento?